Hola, bienvenido al canal de las Ciencias Naturales. Soy el profesor René Campos y te invito para que analicemos el tema de la naturaleza de la actividad científica. Quédate de principio a fin y no te olvides de suscribirte al canal y compartir con tus compañeros. Esta clase está basada en el programa de estudio de primer año de bachillerato. Para comenzar, vamos a definir qué vamos a entender por la actividad científica. La actividad científica es un proceso estructurado de investigación que busca entender, explicar y prever fenómenos naturales y sociales. Se fundamenta en la observación, la experimentación y el razonamiento lógico, generando conocimientos confiables que evolucionan y se revisan con nuevas evidencias. La actividad científica posee ciertos rasgos fundamentales que la distinguen de otras formas de conocimiento. Veamos cuáles son. En primer lugar, quiero mencionarte acerca de el empirismo. La ciencia se basa en la observación y la experimentación, utilizando datos verificables. Por lo tanto, el empirismo no es otra cosa sino llevar a la práctica, llevar a la experiencia. Por eso es que se dice que la ciencia se basa, en primer lugar, en la observación, pero luego en la experimentación, es decir, en la generación de experiencias que nos lleven a obtener datos que sean comprobables acerca de los fenómenos que estamos estudiando. El otro rasgo o la otra característica de la actividad científica es la objetividad. Con la objetividad se busca minimizar los sesgos personales mediante métodos estandarizados y el uso de herramientas precisas. Es decir, que el científico no emite juicios personales, no emite su opinión, sino que lo que hace es aplicar un método, el que nosotros conocemos como método científico. Aplicando el método, no emite sus propios juicios de valor, sino que sigue esa serie de pasos que conducen de un conocimiento no profundizado en causas y consecuencias a un conocimiento científico que sí busca causas y consecuencias de los fenómenos en la naturaleza. El otro rasgo o característica de la actividad científica que quiero mencionarte es la sistematicidad. Es decir, el conocimiento científico sigue un método, sigue una metodología estructurada, que es lo que conocemos como el método científico. En eso consiste la sistematicidad, es decir, que sigue una serie de pasos. Eso quiere decir sistemático. Es un sistema ordenado de reglas. Es una secuencia de pasos que se siguen para poder obtener ese conocimiento de valor que es el conocimiento científico. Otra característica de la actividad científica es el razonamiento lógico, y es que se emplea la deducción y la inducción para interpretar los datos y así lograr plantear nuevas teorías. Luego, el otro rasgo o característica de la actividad científica que te quiero mencionar es la reproductibilidad, es decir, o reproducibilidad, es decir, que los experimentos que el científico realiza deben poder repetirse con los mismos resultados para que sean válidos los hallazgos. Es decir, que si yo realizo un experimento, otro científico en otro lugar, ya sea en el mismo país o en otro país o al otro lado del mundo, puede aplicar los mismos pasos que yo dije que di para mis hallazgos y a él le tienen que resultar exactamente los mismos. En eso consiste la reproducibilidad, que los experimentos y sus resultados se pueden reproducir o se pueden volver a hacer o repetir en otro lugar y volverían a dar exactamente los mismos resultados. Y la otra cualidad de la naturaleza de la actividad científica es la falibilidad y la autocrítica.
Recordemos que las teorías científicas no son absolutas, pueden ser modificadas, están sujetas a cambios y en ese sentido, si pueden ser modificadas, también pueden llegar a ser descartadas si acaso después de nuevas investigaciones logramos recopilar evidencias contrarias a lo que se había planteado. Estas entonces son las características de la actividad científica y te invito a que las observes aquí en la tabla que te estoy presentando en pantalla. Ahora estamos llegando a uno de los puntos claves de esta presentación. Pon mucha atención porque vamos a hablar acerca de los atributos de un científico o de una científica. Así es que ahora se pone este tema mucho más interesante. El trabajo de un científico o de una científica requiere de cualidades que les permitan desarrollar investigaciones de manera rigurosa y ética. Algunos de estos atributos son los siguientes. Comencemos con el atributo de la curiosidad. Curiosidad. La curiosidad es un deseo constante de descubrir y comprender el mundo. Así que comenzamos con este atributo de la curiosidad. Te quisiera preguntar, si tú quieres ser científico, debes saber qué tan curioso eres. Así es que, como ves, este atributo es esencial para que surja el conocimiento científico. Otro atributo es el que estamos viendo acá y es el atributo de la rigurosidad y la precisión, el rigor y la precisión. Esto significa que el científico debe tener la capacidad de seguir procedimientos exactos y evitar errores en la recopilación y análisis de datos. Fíjate bien, es decir, que debe haber un celo por la exactitud. Debe haber ese celo de cuidar todos los detalles para que la investigación no tenga puntos débiles y de esa manera lograr obtener un conocimiento lo más cercano a la veracidad. Muy bien, ahora vamos a otro más. Ahora vamos al otro atributo que debe tener un científico. Un científico como atributo debe tener pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico es la habilidad que tiene el científico para cuestionar suposiciones y evaluar evidencias de manera objetiva. En otras palabras, un científico siempre está cuestionando, siempre está tratando de averiguar si el conocimiento obtenido no es falso o no se puede mejorar aún. Por lo tanto, esta habilidad del pensamiento la debes desarrollar mientras todavía eres estudiante. ¿Cómo la podemos desarrollar? Bueno, hay varias maneras, sobre todo cuando haces los trabajos que se te encargan en clases, en todas las asignaturas, cuando tomas parte de los jóvenes que hacen preguntas en clase, estás desarrollando pensamiento crítico, es decir, un pensamiento cuestionador. Hay que dudar, dice la ciencia, hay que dudar para poder avanzar hacia nuevos horizontes del conocimiento. El otro punto o atributo que debe tener un científico es la creatividad. La creatividad es la innovación en la formulación de hipótesis y en la resolución de problemas. Esto de la creatividad significa que debo buscar del planteamiento del problema todas las posibles soluciones que pueda tener. Es decir, debo tener un pensamiento capaz de ir más allá de lo que los demás logran ver. Tenemos que tener un pensamiento creativo y en ese sentido tenemos que pensar acerca de un fenómeno, no una causa, sino todas las posibles causas que lo puedan estar motivando y no solo una consecuencia, sino todas las posibles consecuencias que pueda haber al llevarse a cabo el fenómeno. Y el otro que quiero mencionarte es la paciencia y la perseverancia. Un científico no abandona el proyecto, no lo deja tirado, sino que a veces la investigación puede ser un proceso largo
y con muchos obstáculos, pero el investigador científico tiene paciencia y logra llegar hasta el final de la investigación, no abandonar el proceso, no salirse del proyecto. Y el último que quiero mencionar es, no por ser el último es menos importante, todo lo contrario, es muy importante la ética y la responsabilidad. Fíjate bien, la ética no es otra cosa más que el compromiso con la veracidad, la transparencia y el bienestar social. Veracidad, transparencia y bienestar social. Cuando hablamos del compromiso con la veracidad y la transparencia, es allí donde estamos hablando de la ética, porque la ética es la rama de la filosofía que nos permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por lo tanto, un científico siempre debe buscar un compromiso con la verdad, decir siempre la verdad en sus investigaciones. La investigación científica sigue un método que permite estructurar el conocimiento de manera confiable. Los pasos básicos del método científico te los voy a explicar a continuación. Así que recuerda que la ciencia no nace de la espontaneidad, la ciencia es un conocimiento, el conocimiento científico es sistemático precisamente porque aplica lo que conocemos como el método científico. Ahora, ¿cuál es el primer paso del método científico? El primer paso del método científico es la observación. Recuerda que la observación es el resultado de la curiosidad, ¿verdad? Entonces, la observación no es otra cosa más que identificar un fenómeno que nos interesa. Por ejemplo, eh, quizás tú desees saber cómo se forma el cascarón de huevo en el cuerpo de una gallina para que ponga el huevo. Esa podría ser un fenómeno que tú observas. Otro fenómeno podría ser por qué tiembla. Eh, hemos visto que hay sismos y puede ser que nos genere eso a nosotros el deseo de saber más. Entonces, la observación es identificar el fenómeno que nos interesa. No te olvides, ¿qué es la observación? Es identificar un fenómeno de interés. Luego el segundo paso es el planteamiento del problema. Fíjate bien, el planteamiento del problema básicamente es una formulación de preguntas que surgen alrededor del fenómeno. Entonces, cuando voy a investigar, debo empezar a recopilar una lista de todas las curiosidades que me ha generado el fenómeno, todas las preguntas que me surgen, ¿verdad? Por ejemplo, hablando del huevo dentro del cuerpo de la gallina, podemos decir cómo se forma el cascarón, de qué materiales están hechos, qué tan resistente es el cascarón de un huevo, por qué no se rompe dentro del cuerpo de la gallina, qué pasaría si se rompiera. Bien, y así podemos ir teniendo una serie de preguntas que nos van a llevar a plantear un solo problema. Recuerda, el planteamiento del problema al final es una pregunta por la cual va a girar todo el proceso de investigación. El tercer paso es el planteamiento de la hipótesis. Y es que la hipótesis seguramente tú ya has escuchado que es una proposición o es una posible explicación que va a responder a la pregunta del planteamiento. Esa suposición, esa posible explicación podría estar equivocada, podría ser errónea o podría ser que sea verdadera. Para descartar si es errónea o para aceptar que es verdadera, lo que tenemos que dar es el cuarto paso, es la experimentación. Mediante la experimentación se realizan pruebas que sirven para validar o para refutar las hipótesis. Por lo tanto, en el caso de nosotros, los que somos de la especialidad de ciencias naturales, para el experimento seleccionamos materiales. Lo primero es seleccionar materiales. Después de seleccionar la lista de materiales, vamos a
redactar una serie de pasos que le vamos a llamar procedimiento. Vamos a seguir esa serie de pasos que tienen como objetivo verificar que nuestra hipótesis es verdadera o descartarla y considerarla falsa. Entonces, cuando hemos realizado el experimento y hemos ido tomando nota de todo lo que hemos ido observando a lo largo de ese proceso, entonces vamos a llegar a tener los resultados de la investigación. ¿Qué voy a hacer con los resultados? Con los resultados debo generar un análisis, es decir, debo hacer una evaluación de los resultados obtenidos. Una evaluación que en términos generales me permitan establecer si la hipótesis era correcta o si la hipótesis estaba equivocada. Al final del procedimiento nos acercamos a las conclusiones. Mediante las conclusiones, en realidad lo que hacemos es una interpretación de los hallazgos y cómo se relacionan con las hipótesis. En este punto podemos decir, de acuerdo a lo que hemos encontrado en el experimento, la hipótesis planteada se acepta como verdadera. O podemos decir, la hipótesis planteada se rechaza porque es falsa. Si es verdadera la hipótesis, entonces podemos ir al siguiente paso, que es la divulgación, es decir, transmitirle al mundo, hacerle saber al mundo que hemos obtenido resultados, hemos obtenido hallazgos y que hemos comprobado hipótesis y que por lo tanto nuestro nuevo conocimiento es confiable. Pero si las hipótesis me salieron falsas, entonces lo que debo hacer es repetir el experimento, cambiar los materiales, plantearme nuevo problema y buscar la manera de ver si cambiándolo o replanteándolo todo puedo llegar a un resultado que sea verdadero. La actividad científica, entonces, estimados estudiantes, ha sido clave en el desarrollo de la humanidad. Ha permitido avances en la medicina, en la tecnología, ha permitido avances también en otras áreas como la ecología, y sin embargo, su impacto positivo depende del compromiso ético que tenga el investigador y su deseo de generar el bien común, porque muchas veces la investigación científica no necesariamente lleva a un conocimiento útil, sino que puede ser mal utilizada para perjudicar a la sociedad. Ejemplos hay muchos. Recordemos, si vamos a generar ciencia, tiene que ser para el bienestar de la sociedad. Ahora te presento una evaluación que vas a realizar en tu cuaderno. Si eres docente, pídele a tus estudiantes que resuelvan en su cuaderno de ciencias estas 5 preguntas. El enfoque de estas 5 preguntas es evaluar la comprensión del tema. Esa es la habilidad que vamos a desarrollar con estas preguntas. Ahora bien, para poder desarrollar estas preguntas, tus estudiantes tienen que haber visto todo el video. Y si tú eres estudiante, si eres alumno, pues ya lo escuchaste, ¿verdad? Tienes que responder las preguntas en el cuaderno de ciencias con base a lo que hemos visto, a lo que yo te presenté en el desarrollo de esta clase. Soy el profesor René Campos y es un gusto poder apoyarte en tus aprendizajes, en tu formación como nuevo científico. Y muy bien, estimados jóvenes, esto ha sido todo. No se olviden suscribirse al canal, dar su like y compartirlo con otros estudiantes para que esta clase llegue aún más lejos. Un profundo agradecimiento a todos los que llegaron hasta el final del video. Hasta pronto.